Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a ADM por invitarme a participar en este encuentro tan extraordinariamente importante, estar por lo menos en esta mesa, en este panel, escuchando a los expositores. Las demandas de inversiones en América Latina es el tema, experiencias y proyecciones en la capacitación de inversiones. En este último lustro, o en estos últimos lustros, se han profundizado algunas tendencias en el escenario económico mundial que generan incertidumbre para las inversiones entre países. Entre otras, y principalmente, las restricciones comerciales y presiones para relocalizar la producción en países desarrollados, las restricciones dispuestas por China para la salida de inversión extranjera directa y la expansión de las empresas digitales que requieren una menor inversión en activos tangibles para crecer a escala internacional, fuertemente concentradas además en los Estados Unidos y China, lo que disminuye la necesidad de fusiones y adquisiciones transfronterizas. Tenemos así un escenario global de crecimiento y liquidez, pero con caída de la inversión extranjera directa, a pesar de los altos beneficios que pueden obtener las grandes empresas. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, los flujos de inversión directa en América Latina y el Caribe disminuyeron por quinto año consecutivo en 2018, aunque las perspectivas son más positivas para América del Norte, a pesar de las tensiones comerciales entre los socios, y no se prevé que se registren variaciones significativas durante el presente año. En este panel escucharemos experiencias obtenidas por diferentes países en la captación de inversiones y las posibilidades a futuro. Nos acompañan el señor Wilfredo Gort, comisionado de Miami, director de Camacol USA, el señor Bruno Vanuzzi, secretario especial de Alianzas de Rio Grande do Sul, Brasil, el doctor Damián Valenzuela, presidente de Latin American Invest USA, el ingeniero Luigi Piccolo, vicepresidente del Club de Ejecutivos de Paraguay, y el doctor Cristian Rodríguez Chifele, director ejecutivo de Investment Chile. Así que, dando comienzo ya con la exposición de nuestros visitantes, le toca el turno en primer lugar al señor Wilfredo Gort, comisionado de Miami, director de Camacol USA. Muchas gracias, es un placer estar con ustedes aquí. Pero antes que nada, gracias a Dami Came por establecer este foro que es tan importante. Hemos visto a las personas que han estado anteriormente, la cantidad de información que han dado y la importancia que tiene este tipo de reuniones es sumamente importante porque podemos tener intercambios entre nuestros países y acercarnos mucho más. Yo voy a dar dos temas. Voy a hablar como comisionado de la ciudad de Miami y cómo la política puede influir en las inversiones, pero al mismo tiempo como el sector privado, como presidente del Congreso Hemisférico, que explicaré después, de los Estados Unidos, de Camacol y la Cámara de Comercio Uruguaya Americana, que existen muchas cámaras de comercio hoy en día en Miami, representando todos los países de la América Latina. Y es importante. Voy a repetir algunos de los datos que ya ustedes han oído, pero para que ustedes sepan más o menos, yo le pregunté al staff mío, búsqueme unos datos que tengo que hacer una presentación sobre cómo se puede traer atracciones de inversiones acá. Número uno de los datos principales de documentación recibida fue del Fondo Monetario, la economía crecerá por 2% hasta el 2018. Y ya vemos que van a haber cambios. Crecimiento positivo desde 2003 al 2018, con un promedio anual de 4,1%, a pesar de las recesiones recibidas por Argentina y Brasil en los años 2017 y 2018. La otra es, hay una revista, un programa que dice Doing Business, y de 190 países, Uruguay es el 95, que eso es algo importante, porque esto es lo que lee la persona antes de hacer una inversión y tratar de empezar esa inversión. Tenemos que entender que hay mucha competencia para los inversionistas hoy en día en todo el mundo, y entonces quieren asegurarse que sus inversiones están protegidas. El respeto al derecho humano que existe en Uruguay es muy importante para las personas recibir.
la pobreza moderada pasó de un 32% en el 2006 a 8% en el 2018, a 8%. Eso quiere decir que ha mejorado el país, su democracia ha ayudado y su economía ha ayudado a eliminar esa pobreza. Las políticas sociales han sido muy importantes, y ustedes han oído las presentaciones anteriores, la particularidad de los servicios sociales que hay que proveer, no solamente por el gobierno, sino por las empresas privadas. Y lo más importante de estos datos, que para mí es muy personal, por en Miami, la mayoría de las personas aquí en Uruguay, de 65 años en adelante, el 87% tiene derecho a las pensiones. Es algo que es muy importante para nuestras personas mayores. El bajo desempleo es 7.9. O sea, que estos son los factores importantes para que las personas vengan y se quieran hacer inversiones aquí. Pero es muy importante los incentivos del gobierno para que estas inversiones se lleven a cabo. Ustedes vieron una presentación anteriormente, el cual hicieron todos los incentivos que ofrece el gobierno de Uruguay a aquellas personas que quieren invertir. Y no todas las inversiones tienen que venir de afuera. Las inversiones pueden venir de alguien de aquí adentro. Por ejemplo, yo visité por primera vez la zona franca, la Wada Park, que es algo nuevo que se ha creado. Es una agrupación que llevan como 8 años trabajando con esto. Y es una zona franca diferente. No es una zona franca de recibir la mercancía para transportarlo a otros países. Eso es diferente por completo. Se ha creado en una zona que ha sido desamparada por un tiempo. El impacto económico que ha creado eso ha traído más de 84 diferentes industrias de diferentes países a hacer sus transacciones ahí. Tiene 3.000 empleados con unos sueldos mayor de lo que recibe aquí. Y el averaje de edades de estas personas es de 29 años. O sea que ellos tuvieron que visitar al gobierno, sentarse con el gobierno, después que tiene su plan completo, y decir, este proyecto es el impacto económico que va a causar en esta sección de la ciudad. Esa sección de la ciudad de Miami ha sido abandonada. Habían grandes almacenes tengo entendido, de lana, que el negocio cambió, se retiraron y esos almacenes se quedaron vacíos, que eso no contribuye a la ciudad o al país. En estos momentos, ese lugar va a cambiar por completo. En los próximos 5 años, ustedes van a ver una ciudad nueva en ese lugar, porque eso es lo que ha ocurrido en Miami, con muchos de los proyectos que hemos apoyado. O sea, que el gobierno, y yo siempre le digo a las cámaras de comercio y al sector privado, hay que comunicarse con los políticos. Los políticos toman decisiones a veces por la información que le dan el staff. Entonces, a veces si tiene un impacto, un cambio de ley, es nuestro deber de analizar el impacto económico que va a causar, ir a sentarnos con el oficial electo y decirle, mira, esta ley, ¿qué es lo que ustedes quieren sacar de esta ley? Ver cómo se puede modificar, porque el impacto económico que esta ley va a tener en nuestra profesión o en nuestra industria nos va a afectar a nosotros y al país. Porque la industria privada es lo más importante que tenemos, donde más trabajo se consigue. O sea que esas relaciones entre las cámaras de comercio, el sector privado, con el público es sumamente importante. Y eso tenemos que constantemente analizarlo. Vamos a ir ahora al ejemplo de Miami. Miami tiene una zona por el estilo que se llama Wynwood. No sé si alguna de las personas conoce Wynwood. Allí estaban todas las grandes fábricas de ropa que existían en Miami en los años al finales de los 78, 80, se mudaron. Todas esas fábricas, los almacenes se quedaron vacíos. Se convirtió en un área que tenía crimen, un área de pobreza. Vino un señor apellido Gold, y nos dijo, yo quiero crear algo único en esa área. Primero pueden hacer una inversión por muy bajos recursos. El precio de las propiedades, cuando están así abandonadas,
ser reducido y se puede hacer inversiones donde se puede duplicar y triplicar esa inversión. Wimbo en estos momentos nos pidió a la ciudad ciertos cambios. Había muchos problemas con los homeless, con las personas desamparadas. Había problemas criminales. Nos pidió, si ustedes nos ayudan a limpiar el área, mejorar el área y la estructura física, yo estoy dispuesto a hacer inversión en convertir esa área que estaba completamente abandonada, con crimen, y esa área se ha convertido, no sé si aquellas personas que hayan visitado Miami, Wimbo en estos momentos tiene una gran cantidad de museos de arte, y es algo que ha cambiado por completo. Es un lugar que es completamente entertainment, se llena todos los fines de semana, tiene mucho arte y es muy admirado por la comunidad. Algo por decirlo pasó en el Downtown Miami. En Downtown Miami hubo una sección que estuvo un poco abandonada. Vino un grupo y nos preguntaron, nosotros estamos dispuestos a invertir $1,000 millones, pero necesito que nos hagan esto. Una vez más, las infraestructuras, ciertos cambios, zonificaciones, porque las zonificaciones te permiten fabricar X cantidad de cosas. Se trabajó con ellos por 1 o 2 años, lograron comprar los terrenos que le hacían falta. Una vez que tenían más de 9 acres, entonces tenemos un programa especial que si es más de 9 acres, puedes hacer tu diseño como quieras dentro de esa área. Es un programa especial. O sea que no tiene que seguir la rutina de las calles y los lotes. Puede hacer su propio. Pues se llevó a cabo el shopping center de $1,000 millones, el cual es una de las más destacadas que existe. Las mejores tiendas de los Estados Unidos, de Europa, están establecidas en esa área, en la calle 8 y Miami Avenue. Y aquellos que hayan ido a Miami conocen bien la calle 8, o sea que el cambio que ha sido, y eso se llama el Brickell Center. Todo el que va a Miami ahora quiere ir al Brickell Center. Y es un lugar de mucho atractivo. El impacto económico, una vez más, para la ciudad de Miami, por lo menos son 3 o 4 millones al año en impuestos. Ha creado más de 1,500 empleos fijos y crearon alrededor de 1,000 empleos durante la construcción. Tenemos otro lugar que se llama el Design Center. Design Center, otro lugar abandonado por la Segunda Avenida. Llegaron unas personas y dijeron, quisiéramos hacer unas inversiones, un shopping center con toda diferente distribución de tiendas al detalle, pero al mismo tiempo queremos hacer museos de arte. El arte es algo hoy en día en Miami que es una industria que trae mucho turismo y una industria que produce bastante, es un impacto económico que hace en el área. Es un área que está bastante abandonada también. En estos momentos la inversión en ese lugar fueron de $1,200 millones. Otro impacto hacia la ciudad de Miami. Crea trabajo, que es lo más importante. Si queremos mejorar nuestros países, nuestras ciudades, tenemos que buscar que las personas tengan trabajo, que tengan buenos sueldos. Y este tipo de agencias se puede lograr eso y se está logrando en estos momentos los impactos que han hecho. Por eso es que el político y el gobierno tienen que trabajar con el sector privado. Yo sé que en algunos países el sector privado nos ponen como los enemigos, pero no es así. Tenemos que trabajar juntos y unidos. Y esa ha sido mi opinión de por qué se debe mezclar lo que es el sector público con el sector político. Ahora, déjeme ir a cómo podemos ayudar a la América Latina también. Nosotros, la mayoría de los cubanos que llegamos en los 59, 60, con aquello en Miami no se hablaba español. Si usted quería sacar una licencia o algo por el estilo, tenía que llevar un intérprete. Imagínense, no se hablaba español en Miami. Eso existió al principio de los 60. En el año 65 se me ocurrió la idea de crear, yo estaba en el negocio con mis padres y creamos la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Latina de los Estados Unidos, Camacor. Y comenzamos, y una vez más, sentarnos a hablar con los políticos y explicarles por qué los incorporamos, las cosas que nos hacían falta a nosotros para que nuestras personas que estaban llegando, que eran capacitadas, personas profesionales, pudieran ejercer su carrera y abrir su negocio con cierta facilidad.
Tuvimos que hacer mucho cabildeo, no solamente dentro de la ciudad de Miami, pero sí en Tallahassee. Cambiar algunas de las examinaciones para que nuestros profesionales pudieran ejercer su profesión, que es tan importante, porque ahora es fácil en Miami, pero muchos de nuestros profesionales, médicos, lavando platos, limpiando pisos, y desgraciadamente estamos viendo el mismo caso de los venezolanos hoy en día, los profesionales pasando por esos problemas. Y le voy a dar un pequeño ejemplo. La ciudad de Miami tiene lo que es la 37 Avenida, en el cual enfrente tienes a Coral Gables y del lado acá tienes a la ciudad de Miami. La mayoría de los negocios que se establecieron en Miami fueron las bodegas para los consumidores de los productos que nos gustan a nosotros. Entonces había una ley dentro de la ciudad de Miami que era bastante antigua, que no vendía bebidas los domingos, vino ni cerveza. Domingo todo el mundo quiere ir a la playa, quiere comprar todo esto. Sin embargo, Coral Gables no tenía eso. Lo único que tenía que hacer es cruzar la calle, y entonces el negocio iba a Coral Gables, pero no iba a los jugados de Miami. Tuvimos que sentarnos con los oficiales electos y explicarles el impacto de la ley. Ellos cambiaron la ley y pudimos hacer eso. Después, a través de los años, fuimos progresando. Hoy en día vemos que, gracias a Dios, Miami es la capital de las Américas, como siempre se destinó a ver. Miami hoy es una ciudad que usted viene y si vive un año es considerado un nativo. Y eso lo debemos todos nosotros, porque le hemos convertido a Miami en una ciudad latina. Ahora lo que hay que es conseguir un intérprete para que le hable a la persona en inglés, de inglés para el español. Porque ustedes que han visitado Miami apenas pueden utilizar el inglés porque todo es en español. Y eso nos ha ayudado mucho a todos nosotros. Hace 40 años comenzamos un programa de la Camacor de cómo poder ayudar nosotros, los que vivimos en los Estados Unidos. Tenemos un compromiso con la América Latina. Ayudar a la América Latina, porque cuando ayuda a la América Latina, el impacto económico los ayuda a ellos, pero ayuda a los Estados Unidos también. Y como tenemos la idiosincrasia, conocemos las costumbres, creamos un programa hace 40 años que se llama Sánchez a Smith. El Sánchez de la América Latina se pone en acuerdo con el Sánchez de los Estados Unidos y lo pone en acuerdo con Smith. Y le explico. Los Estados Unidos es tercer país en el mundo hispano. Tercer país en el mundo hispano, con un poder adquisitivo de miles y miles de millones de dólares. Y lo que ocurre es que le da la oportunidad, y esto lo hacemos a través de las cámaras de comercio de los diferentes países que componen la Secretaría Permanente, le da la oportunidad al pequeño y mediano comerciante de poder entrar en los Estados Unidos a través de las ciudades latinas. Miami, Nueva York, Los Ángeles, y no tiene que entrar en un mercado de los Estados Unidos. Las grandes corporaciones lo pueden hacer porque se pueden gastar los millones de dólares en adquirir el personal, hacer el brand, crear el brand, pero el pequeño y mediano no tiene los recursos para hacerlo. Por eso que comenzamos el programa eso, y principalmente las primeras reuniones que tuvimos al principio era qué ley hay que cambiar en nuestros países para mejorar el intercambio comercial entre nuestros países. Y eso fue la primera labores por los primeros 5 o 6 años. Ya después era lo que llamamos el matchmaking. Vamos a hablar de los cambios que están ocurriendo en la industria, que se puede hacer algo por el estilo de lo que se hizo hoy acá. Y más importante, hacemos lo que llama el matchmaking. O sea, le preguntamos a las cámaras de comercio, a las personas que van a venir al Congreso, díganos qué quieren vender o qué quieren comprar. Y tenemos unas datas, tenemos las datas de todas las corporaciones, y acabamos de pasar el último hace 3 semanas. Tuvimos 174 industrias participaron, el cual se hicieron 1.200 entrevistas entre personas. La labor de nosotros es el conducto de reunir a las personas, y ellos hacen sus transacciones personalmente. Así que me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado. No solamente ahora es Sánchez Smith, ahora están los polacos, están los chinos, y es algo que ha cambiado por completo. Se han dado cuenta en Europa y en Asia
y en el Eastern Europe, que la América Latina es el futuro. O sea, que hay ansiedad de venir a la América Latina. Lo bueno que tenemos aquí en Uruguay, la seguridad judicial, la seguridad fiscal y el ambiente que existe aquí. Este es un país que tiene un potencial muy grande. Y todo lo que podamos hacer nosotros, con mucho gusto lo vamos a ayudar. Bueno, muchas gracias. Le toca el turno ahora al señor Bruno Vanuzzi, secretario especial de Alianzas de Rio Grande do Sul, Brasil. El tema PPP en Brasil, aspectos técnicos y legales, oportunidades de negocios en Brasil. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar diciendo que es un honor para nosotros de Porto Alegre y Rio Grande do Sul de estar aquí en este evento muy grandioso. En nombre del gobernador del estado de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, también hay un agradecimiento especial a todos de Uruguay, que es un país hermano de Rio Grande do Sul. Vamos a hablar ahora un poco de lo que está pasando en Brasil en la área de infraestructura, que creemos que puede ser la puerta para una nueva etapa de Brasil en desarrollo social y económico. Brasil, como saben, está empezando un nuevo gobierno para los próximos 4 años, el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Yo trabajo en el gobierno de estado de Rio Grande do Sul, que el termo es en las mismas fechas del termo de gobierno presidencial. Entonces estamos acompañando muy cerca todo lo que lo pasa en el gobierno federal y vamos a hablar un poco de lo que se está cambiando en los últimos años en infraestructura en Brasil. En Brasil ahora hay un programa muy grande que se llama Programa de Parcerías de Investimentos. En otras palabras, en español, tal vez programas de alianzas para inversiones, que trabaja básicamente con concesiones y alianzas público-privadas. Este programa empezó hace 3 años, 2 años de un pico, con la ley federal 13.334. Esta ley fue la primera ley que el gobierno Temer envió a la Casa de los Representantes cuando comenzó su gobierno. Esta ley básicamente es para los emprendimientos, las inversiones estratégicas en infraestructura. No es para todos los proyectos, todavía para los proyectos que son considerados más importantes para el desarrollo de toda la infraestructura brasileña. Lo principal objetivo es ganar más seguridad jurídica para quien investe desde el exterior y también para tener reglas más claras para los investidores e inversores mismo de Brasil. Y lo que hay de nuevo en es que ahora el gobierno central de Brasil, el gobierno federal, está apoyando también municipalidades, intendencias y gobiernos de estados o provincias, como quieran, con un objetivo de hacer estandarización de los proyectos, de las reglas y principalmente de los contratos. El foco, la concentración del gobierno ahora en la etapa preparatoria, los feasibility studies, para que las ofertas públicas vengan con más seguridad y con objetivo de tener una matriz de riesgos, ¿correcto? De riesgos más clara y más objetiva. Los tipos de contratos y de infraestructura que el gobierno brasileño tiene como objetivo principal son carreteras, puertos, aeropuertos, saneamiento e iluminación pública. El cambio de iluminación de las grandes ciudades, de las tecnologías más viejas por iluminación de LED. Los trabajos del gobierno con el PPI empiezan con una selección de los proyectos que van a ser clasificados como proyectos para el gobierno federal. Después se hace la contratación de los consultores, se hace una oferta pública con la base del proyecto, con las principales características, y con estos consultores se empieza la elaboración de los estudios.
Esto no termina todavía con la oferta pública, con la licitación, y hay después el acompañamiento de los proyectos con objetivo de tener un banco de lessons learned para hacer una curva para arriba de conocimiento en la área pública, en proyectos de alianza público-privada y concesiones en general. Los principales actores que trabajan en esta línea de proyectos es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el BNDES, que trabaja principalmente con el gobierno federal, con los estados de las principales capitales de Brasil. Son los proyectos más grandes y trabajan básicamente con carreteras, puertos, aeropuertos y privatizaciones de compañías públicas que trabajan en áreas consideradas de infraestructura pesada. Caixa Econômica Federal es una otra banca pública que trabaja también con proyectos sociales de habitación y desarrollo urbano, y ahora también trabaja en PPI para municipios medios y chicos, en proyectos de movilidad urbana y saneamiento principalmente. Como se puede ver, las dos principales bancas públicas de Brasil ahora están trabajando no solamente con lo financiamiento o con crédito, pero también con estudios preparatorios como una forma de bajar el riesgo de los proyectos brasileños y pasar una imagen de proyectos más estandarizados, que este es un problema en un país con el tamaño de Brasil. Somos 27 provincias, cada provincia con su legislación propia en algunas áreas, en algunos sectores, como carreteras. Necesitamos ahora tener, al menos para quien mira de fuera, un padrón que se puede decir que está como siendo seguido. Los propietarios de los activos son, claro, municipios, estados, gobierno federal, que dirigen los estudios, dicen cuál es la política pública que se quiere implantar y cómo se quiere implantar, y después hacen las ofertas públicas. Entonces las ofertas públicas, las licitaciones son hechas por los gobiernos locales, pero dentro de las reglas del PPI. Un ejemplo ahora de cómo los estados de las provincias están trabajando, el Rio Grande do Sul, que tiene un programa llamado RS Parcerías. Ahora, para este año, en 2019, tenemos 4 ofertas públicas ya listas, que son 2 carreteras, con una inversión de casi $1.000 millones, la estación rodoviaria y el parque, el zoo de Porto Alegre, de Sapucaia del Sur. Son 850 millones de CAPEX para estos 4 proyectos. Esto para inversión en algo como 5 años después de la contratación. Hay también un gran proyecto de saneamiento para toda la región de Porto Alegre, la Gran Porto Alegre, región metropolitana, que tiene un CAPEX de 450 mil millones de dólares en un contrato de 35 años con más de 2.000 millones de dólares para todo. El proyecto es para que tengamos saneamiento integral en la región metropolitana de Porto Alegre en hasta 10 años. Para 2020 habrá más casi 800 kilómetros de carreteras para concesión en Rio Grande do Sul. Estas carreteras tienen una característica, esa era la hidrovía. Vamos para carreteras y volvemos para hidrovías. Acá. Estas carreteras son todas brownfield y ya tienen peajes. Entonces son carreteras con mucho track record de pasajeros, de vehículos y también de recetas para todas esas carreteras. Este conjunto este paquete de proyecto será hecho por BNDES con otros consultores. Las 2 carreteras que están ahora listas fueron hechas pelo Banco Mundial en parcería con KPMG, junto con el Parque de Zoo y la estación rodoviaria. La hidrovía, que estaba aquí, es una conexión de Porto Alegre con el mar oceánico, el puerto oceánico de Rio Grande, y una conexión también con Uruguay. Es otro proyecto con BNDES que creemos que hasta el fin de 2020 estará listo para oferta pública.
Aquí, para otros proyectos, tenemos la privatización de 3 compañías estaduales. Primero, la compañía de generación, transmisión y distribución de energía, que es responsable por 40% del mercado de Rio Grande do Sul, algo como 4 millones de personas. La compañía de distribución de gas canalizado, que es un monopolio estatal, y las minas de carbón del estado de Rio Grande do Sul. También un nuevo sistema de cárcel, algo como 2.000 detenidos. Este es un proyecto del gobierno federal para tener más plazas en cárceles brasileños. Hay un problema de seguridad muy grande. El presidente está muy atento a esto. Y por fin, algo como sistema educacional en alianza público-privada también, para tener nuevas infraestructuras con profesores de la red pública. Estamos ahora con oferta pública abierta en nivel de municipalidad, de intendencia, de Porto Alegre, la alianza público-privada para iluminación pública de Porto Alegre. Son más de 100.000 puntos de iluminación, con un CAPEX de algo como 40 o 50 millones de dólares y 20 años de contrato para operación y mantenimiento, con una tasa interna de retorno, tasa de interés de 10% al año proyectada para los 20 años. La oferta pública se pasará en São Paulo, en la Bolsa de Valores, Stock Exchange, en el 29 de agosto. Y esta es ahora una buena práctica en Brasil de hacer la oferta pública de infraestructura en la Bolsa de Valores, porque hay una camada más de análisis de las documentaciones, de los inversores y todo. Bueno, después hay un video chico para conocer un poco más del estado de Rio Grande do Sul, pero esta es una reflexión final que dice mucho sobre lo que Brasil está pensando ahora en cómo colocar más infraestructura. Necesitamos de credibilidad. ¿Esas son las palabras en español? Credibilidad. Entonces estamos trabajando en una base de conocimiento, en manuales de infraestructura, manuales para las ofertas públicas, y lo poco que se está cambiando en la dirección cierta, despacio, pero un paso a cada vez. Tenemos en carreteras federales 3 generaciones de contratos, ahora estamos caminando para la 4ª. O sea, hay muchos proyectos en que se puede aprender mucho. En saneamiento se está cambiando ahora el marco de la regulación de saneamiento. Entonces, lo que puedo decir es que la clave en Brasil para inversiones ahora son proyectos buenos, hechos por grandes estructuras muy grandes como el Banco Nacional de Desarrollo, con apoyo de consultoría calificada. Bueno, esto aquí es mi contacto en el gobierno del estado de Rio Grande do Sul. Y ahora podemos pasar el vídeo de Rio Grande do Sul. Pocas regiones del mundo tienen 2 campeones mundiales de fútbol. Rio Grande do Sul es una de ellas, pero es más. Ubicado en el sur de Brasil, del tamaño de Italia y más grande que el Reino Unido, Rio Grande do Sul tiene más de 11 millones de personas con formación multicultural y diferenciada. Ayudaron a construir el más rico y diversificado capital humano de Brasil. Aquí está la 4ª más grande economía del país, con 121,7 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto. Rio Grande do Sul es un hub de innovación, ciencia y tecnología, cuna de la industria de automatización e informática de Brasil, polo internacional de salud y referencia mundial en agrotech. Con el 11,5% de la producción científica de Brasil, tiene el segundo mayor número de doctores y el 4º en investigación postdoctoral. Aquí también están los 2 mejores parques científicos y tecnológicos del país, la mejor universidad federal y las 3ª y 4ª mejores universidades privadas. Tiene 136 instituciones de enseñanza superior, 588 museos, 534 bibliotecas públicas y más del 60% de las ciudades con un alto nivel de desarrollo, de acuerdo con los estándares internacionales.
La economía de Río Grande do Sul transita por 153,9 mil kilómetros de carreteras, por el tercer aeropuerto con más pasajeros internacionales en el país, por 750 kilómetros de hidrovías navegables y por el segundo puerto brasileño más importante, con rutas marítimas con más de 90 países. Río Grande do Sul es el productor nacional más grande de biodiesel, cuero, calzados, vinos, automatización, tabaco, arroz, máquinas agrícolas y de carretera. Y es el segundo más grande en muebles, productos de metal, máquinas y equipos. Todo esto abastecido por 341 emprendimientos de energía, con una extensa matriz energética limpia y la cuarta mayor capacidad instalada de parques eólicos de Brasil. Este es Río Grande do Sul, un estado diversificado, con gente trabajadora y capacitada, con una intensa vida cultural y lindas regiones que se han vuelto patrimonio de la humanidad y un feliz recuerdo para miles de turistas. Un estado que se ubica en el centro de la principal región consumidora de América del Sur, a 1.500 kilómetros de metrópolis globales como São Paulo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile. Aquí está la concentración poblacional y de riqueza más grande de América Latina, con el 70% del PIB de toda la región y 150 millones de habitantes. Es este lugar que tiene un ambiente jurídico e institucional transparente, el que ahora abre nuevas oportunidades para negocios e inversiones de todo el mundo. Un nuevo gobierno con nuevos programas de alianzas, concesiones, privatizaciones y cambios en leyes y códigos para crear el ecosistema perfecto para quien desea invertir y crecer. Conozca algunas de esas oportunidades. Privatizaciones. CE, generación, transmisión y distribución de energía, el 34% del mercado local de distribución. Sulgas, distribuidora de gas natural, canalizado en 41 ciudades. CRM, los yacimientos de carbón más grande de la región sur, con potencial de 3.000 millones de toneladas de carbón. Alianzas y concesiones para la iniciativa privada. 2019, carreteras, 3,3 mil millones de reales en inversiones. RS 287, RS 324. Saneamiento para 1,5 millones de personas, 1,75 mil millones de reales en inversiones, 35 años de contrato. Terminal de autobuses de Porto Alegre, 76 millones de reales en inversiones. Parque Zoológico de Sapucaia, 59 millones de reales en inversiones. 2020, carreteras, 752 kilómetros de carreteras, 5 lotes, aproximadamente 3.000 millones de reales en inversiones. Hidrovía de las Lagunas, Dos Patos, Mirín y Río Jacuí, 323 millones de reales en inversiones. 2020-2021, concesión de parques, ferrovías, sistema penitenciario, hospitales y en el área de educación. Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, abierto al mundo, de cara al futuro. Bueno, gracias por su atención. Después me quedo listo para question and answers. Gracias again. Muchas gracias, Bruno Vanuzzi. Le toca el turno ahora al doctor Damián Valenzuela, presidente de Latin American Invest de Estados Unidos, que disertará sobre la creación de riqueza en Estados Unidos y América Latina. Bueno, antes que nada, muchas gracias Jorge de ADM y a Gerardo de CAME, porque básicamente las instituciones gremiales empresarias sirven para eso, para traer conocimiento de todas partes del mundo, ponerlo a disposición de sus afiliados, de sus empresarios, para que entiendan lo que está pasando y a partir de eso, que nosotros los empresarios dejemos de estar presos de lo que pasa en las coyunturas de nuestros propios países y podamos de alguna forma contribuir
al desarrollo económico y social. Y lo primero que quería pedirte, Jorge, y al público en general, es que me autoricen a ser políticamente incorrecto. O sea, porque necesito decir algunas cosas que pueden llegar a sonar agresivas, pero que no tienen ese fin. La finalidad que tienen es que a partir de la mayéutica construyamos un nuevo escenario y a nosotros como empresarios que recorremos Latinoamérica, de alguna forma nos sirva, porque si nos volvemos a la casa con montones de números, pero no sabemos aplicarlos, seguimos en la misma. Y de alguna forma este tipo de eventos tiene que ser un disparador para que construyamos valor agregado. Haciendo esta salvedad, justamente porque el título era Construir riqueza, quiero también dejar a salvo que siento que la riqueza, la más importante, es la riqueza espiritual. Pero al final del día, a nosotros como empresarios, a nuestra riqueza, la miden por la cantidad de patrimonio neto que tenemos al 31 de diciembre del año en curso. Sobre eso, generalmente en algún lugar terminamos pagando bienes personales y nos dicen si crecemos o somos más ricos o menos, más pobres, de acuerdo a cuánto vale nuestro patrimonio al año siguiente. Entendiendo esto, que ya de por sí es polémico, quiero partir de dos discursos que se han dado hoy durante el día, que uno es el del presidente Tabaré Vázquez, que me ha impresionado mucho, todos han sido brillantes, pero el de Tabaré Vázquez me ha impresionado mucho y el de María José Álvarez también me ha impresionado mucho. El de Tabaré Vázquez porque ha planteado el cambio de paradigma. Nosotros en Sudamérica, y también en Estados Unidos, yo vivo en Miami, estoy acá con mi comisionado, seguimos hablando de revolución industrial. Y señores, ya lo dijo el foro de Davos hace un par de años, ya pasó la revolución industrial. El tema de industrializar nuestros países, estamos llegando tarde a ese proceso. Estamos ya en la revolución del conocimiento. Las empresas vinculadas a conocimiento, a comunicación y a tecnología valen 10 veces más que las empresas industriales. Lo tenemos en caso como Amazon, lo tenemos en caso como Mercado Libre. Entonces hay un cambio de paradigma fundamental y si nosotros no entendemos que ese cambio de paradigma ya ha llegado, justamente en este cambio de época, vamos a seguir atrapados y vamos a seguir cuestionando si pagamos mucho o poco impuesto, si tenemos persecución política o no tenemos persecución política, seguimos presos de estas propias estructuras. Y entonces, decía yo, hay dos cambios de paradigma. El primero, ya dejamos de lado la revolución industrial y pasamos a la revolución del conocimiento. Y el segundo, que es un poco el punto de discusión que quiero que se lleven a la casa cada uno de los que viene hoy, es que hay una nueva forma de hacer negocios. Hay un paradigma empresario anticuado. Nuestra nueva forma de hacer negocios está contenida en este teléfono y tenemos que entender que el mercado es uno solo y que más allá de que haya situaciones coyunturales en donde el discurso político populista, e incluido de nuestro presidente, que yo siempre digo que nuestro presidente Trump es un presidente latinoamericano en Estados Unidos, más allá que nuestro discurso de nuestro presidente habla de guerra comercial, que seguramente va a terminar afectando, habla de restricciones a los negocios internacionales y demás, plantea la instalación de aranceles, como lo que planteaba hace un par de semanas con México, si no solucionaba el tema migratorio. Más allá de eso, tenemos que entender que el mundo ya se ha transformado y que los negocios, a partir de la comunicación, la Internet, y la comunicación internacional se ha transversalizado todo. Y somos los empresarios, al estilo libanés, como conversaba recién con mi amigo, al estilo fenicio, somos los encargados de ir de un lado para otro y mientras los políticos, y no con esto te cuestiono porque Miami es totalmente diferente, pero digo, mientras los políticos llegan tarde a nuestra velocidad, nosotros terminamos haciendo negocios en un lado y en el otro, y si entendemos que en esas asimetrías de países hasta tenemos ventajas, podemos de alguna forma salir lo más airoso posible dentro de las estructuras. Y esto yo lo conversaba porque muchas veces, y quiero destacar en esto, la palabra clave que falta en el genoma latino es institucionalidad. Los países en Latinoamérica carecemos de institucionalidad. Cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una institucionalidad fundada a sangre y sudor. Porque más allá de que el presidente Trump diga cosas A, mañana las pase a B, nosotros sabemos que en el caso de que gane la próxima elección, tenemos 4 años más de Trump, tenemos un Congreso que lo condiciona y que lo controla, tenemos un sistema que funciona, pero no tenemos un cambio mental
total, sino que hay contrapesos dadas por las propias instituciones. También lo vivimos en Uruguay, también lo vivimos en Chile, quizás en menor cuantía en otros países. Y nosotros, los empresarios, tenemos que poder movernos en esos cambios de reglas continuos, en esos cambios en los tipos impositivos, en la volatilidad económica que se da por el condimento político también. ¿Cuántos creían, de los que son de Argentina, como Gerardo, que el proceso de Macri llegaba a generar institucionalidad, llegaba a generar todo un proceso de cambio? Y sin embargo, hoy las encuestas dicen que Cristina y Alberto Fernández están adelante de Mauricio Macri. Y eso obviamente va a generar también otro cambio, si es que así se da. Y nosotros los empresarios tenemos que tener capacidad para analizar esos procesos y poder movernos de un lado a otro, aprovechando los distintos tipos coyunturales. La realidad iberoamericana es cambiante, es ambivalente, continuamente nos están moviendo las reglas y nosotros, si no sabemos movernos en eso, vamos a terminar fracasando. Obviamente que, como decía, la institucionalidad, si lo hubiéramos logrado, tendríamos conceptos como marca país, clima de negocio, régimen fiscal estable, acceso al crédito a tasas razonables, un tipo de cambio menos volátil, una protección a la propiedad privada en ejercicio real, desarrollo económico y social sostenible, distribución equitativa de la riqueza, un aumento en los niveles educativos. Pero, señores, eso no pasa en toda Latinoamérica, eso es el deber ser, eso no es lo que se da. Entonces, si nosotros queremos movernos en Latinoamérica, justamente como vos decías, ¿cómo salimos a traer inversiones para Latinoamérica? Tenemos que partir de una realidad que es cambiante y que tiene muchos de estos cambios porque nos falta institucionalidad y por el próximo decenio te aseguro que no van a cambiar. Esta es mi lamentable percepción de estos plazos que se vienen. En ese contexto, me decían, bueno, hablemos de riqueza y cómo nosotros como empresarios nos dedicamos a generar riqueza. Entonces yo decía, la primera palabra clave es cómo no perdemos riqueza en Latinoamérica. Cuando yo voy a juntar dinero para hacer negocios en Latinoamérica, lo primero que le tengo que explicar en Miami, Nueva York, Londres, Hong Kong y Dubái, que son los centros a donde vamos a buscar inversión y atraer inversión, lo primero que tengo que explicarle antes de decirle cuánto vamos a ganar es cómo no vamos a perder. ¿Cómo no vamos a perder si cambia el régimen político? ¿Cómo no vamos a perder si nos levantan los impuestos? ¿Cómo no van a perder si de alguna forma no hay restricciones cambiarias? ¿Está? De alguna forma, el ejemplo de lo que pasaba en Argentina, mucha gente queriendo ir, pero frente a un cambio posible de política, mucha gente se retrotrae. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es cómo no vamos a perder. ¿Cómo hacemos para proteger la inversión que nosotros acabamos de dejar? Perdón, proteger hasta desde el tipo de cambio. Porque si yo he mandado $1 millón cuando el tipo de cambio en Uruguay estaba en 18 pesos y la mido ahora, ese $1 millón, si me quiero volver ya no es $1 millón. Entonces tengo que encontrar de alguna forma los elementos de protección para entender cómo no pierdo. Y en eso tenemos que identificar también de quién nos protegemos en Latinoamérica. Digo, todo esto son cuestiones que yo tengo que explicarle a un inversor posible, porque básicamente mi compañía se dedica a armar private equity para hacer inversiones en Latinoamérica, porque creemos en Latinoamérica. Entonces yo le digo, ¿de qué nos tenemos que proteger? De la coyuntura política interna. Miren lo que tengo que explicar. Che, bueno, que si nos cambian el presidente, tenemos una solución, un plan B de salida, si las reglas de juego cambian, si nos meten la mano en el bolsillo por alguna ganancia, porque hay alguna restricción a la salida de fondo. Le tengo que explicar cómo solucionamos la coyuntura económica, resultado de la coyuntura política, porque lo primero que decimos en el exterior es la coyuntura económica de nuestros países va de la mano de la coyuntura política. Perdón que lo ponga como ejemplo, pero si en el Partido Blanco gana Lacalle Pou o gana Juan Sartori, son dos modelos de gestión que podrían llegar a ser diferentes. Entonces tengo que poder explicar cómo van a funcionar esos dos modelos en el caso de que cada uno esté ganando. ¿Cómo le explico la voracidad fiscal que tienen nuestros países? La voracidad fiscal de la cual tenemos que defendernos. Yo siempre planteo que para crear riqueza, como decía, lo primero teníamos que era no perderla. Y entonces para no perderla, la primera forma de ganar dinero es pagar menos impuestos. ¿Y saben qué nos contestan en conjunto? Que pagar menos impuestos está mal. Y yo les digo como empresario que pagar menos impuestos en forma legal no está mal.
que nosotros utilicemos plataformas como la de Paraguay, que se paga el 10% de impuesto a las ganancias, que utilicemos la ley de Maquila, que se paga el 1% de impuesto a las ganancias, que se utilice la misma ley de ganancias de Uruguay, que permite que a los servicios exportados no aplicarle una tasa de interés, no está mal. Que se utilice Delaware, South Dakota o Nevada, no está mal. Porque de alguna forma uno paga menos impuestos en ese sector, pero seguramente está dejando un empleo, está dejando fuentes de trabajo dentro de esa región. Y además, cómo nos protegemos de la geopolítica tanto la interna como la internacional con las guerras comerciales. Porque la realidad es que Mr. Trump, junto con la guerra comercial con México, con la guerra comercial con China y demás, termina afectándonos el bolsillo de los que producimos en este lado del continente. Entonces hoy tenemos que estar muy atentos, entendiendo que vivimos en un mundo extremadamente volátil. Si nosotros como empresarios no entendemos eso, estamos empezando a hacer mal nuestro trabajo, y si solo reclamamos seguridad jurídica, que sería genial que la tengamos, pero la realidad es que la seguridad jurídica no solamente se declama, sino también se ejerce. Si yo tengo que hacer un juicio para cobrar una deuda, y para cobrar esa deuda tardo más de 2 años en cobrarla, seguramente se va a ver afectado mi patrimonio. Entonces, la pregunta que seguía en este contexto era, ¿cómo hacemos para ganar y dónde ganamos dinero? Entonces yo hacía un pequeño listado, pagando menos impuestos es una forma de ganar más dinero. Nosotros los empresarios tenemos que diferenciar dónde nos gusta vivir, dónde queremos ser residentes fiscales, que no tiene nada que ver con dónde nos gusta vivir, dónde queremos que nuestras empresas sean residentes fiscales, y además dónde queremos efectivamente hacer nuestros negocios. Son 4 cosas distintas que para nosotros en nuestra cabeza pareciera que fueran las mismas. A mí me encantaría vivir en Montevideo, pero quizás no es el mejor lugar para que yo haga un negocio, por ejemplo, con África. No lo sé. Y mejor dicho, Montevideo y Uruguay es un gran lugar, por ejemplo, para poner una empresa de servicios que brinde servicio a Argentina y a Brasil. Es un gran lugar, o sea, no todos los países pueden competir en todo, porque justamente somos diferentes hasta en tamaño y en escala. En ese concepto, la internacionalización, que acá se ha planteado tanto, también es importante. Pero la internacionalización no es solamente exportar desde nuestro país hacia otro país. La internacionalización es hacer negocios en todos lados en donde podamos hacerlo, porque además con el tema de la conectividad tenemos esa ventaja. Si yo quisiera buscar fondos para hacer negocios en Sudamérica y no tengo una capacidad de distribución comercial de ir a Nueva York, a Dubái, a Hong Kong y a Londres y a Miami a buscar inversores para hacer negocios en Sudamérica, seguramente no podría hacer negocios recaudando fondos para hacer en Sudamérica en Montevideo, porque no tengo escala. No lo podría buscar a esos fondos en Paraguay porque no tengo escala. No lo podría buscar en Chile porque no tengo escala. Tengo que ir a los centros financieros internacionales para poder hacerlo. Y eso no significa que yo prefiera vivir en Miami, porque en realidad prefiero vivir en Miami. ¿Está? Haciendo negocios en todo el mundo, diversificando el riesgo político, fiscal y económico. Conversaba acá con unos amigos que nosotros estamos en 14 países, tengo 14 presidentes a los cuales tengo que analizar para saber cómo está en el día, si gana o no gana las elecciones. Lo tengo de presidente a Evo Morales, lo tengo de presidente a Tabaré Vázquez, lo tengo de presidente a Mauricio Macri, a Piñera y a Jair Bolsonaro también. Y también a López Obrador. Perdón, el arco de derecha a izquierda va de un lado a otro. La pregunta para después, para el café, será ¿en cuál de los países gano más dinero? ¿O dónde ganamos más dinero? Después será desde dónde lo tributamos ese dinero. Otra cosa será dónde guardamos ese dinero. Está otro lugar, porque ahí viene el otro detalle. Estados Unidos tenía una tasa fiscal del 35% aproximadamente para las ganancias de las empresas, pero a partir de la reforma fiscal del presidente Trump ha bajado al 21%. Entonces, si yo estoy en un país que fiscalmente me cobra el 35%, mira, me voy a guardar los Estados Unidos, gano la plata en Estados Unidos y pago el 21% de impuestos. O sea, son cuestiones que nosotros tenemos que poder charlar y negociar a la hora de encarar un negocio. Y buscando oportunidades de corto, mediano y largo plazo. Y por eso yo partía del discurso de María José cuando hablaba, nos fuimos de Brasil porque a un presidente se le ocurrió hacer un cambio. Y yo digo, perdón, ¿cómo no puedes estar en Brasil con este nivel de competencia y de servicio
dilucidaba yo, cuando la realidad es que si hay un mercado potente en América Latina y cuando estamos en Nueva York te dicen, ¿tu negocio dónde está? México y Brasil. Ah, porque el resto somos anécdota. Cuando en Nueva York o los fondos de inversión te piden, vos invertís en América Latina, vos decís México y Brasil. Si no tengo algo en México y Brasil, el resto es anécdota. Entonces, buscar oportunidades de corto, mediano y largo plazo, porque también tenemos que entender que los ciclos económicos cambian y los ciclos políticos cambian. Entonces, si nosotros no sabemos movernos y tener capacidad para entrar y salir en los distintos sectores, obviamente que hay algunos tipos de industria que no se pueden moverse con tanta facilidad, pero si no entendemos eso, seguramente vamos a ir al fracaso, porque muchas veces en Latinoamérica esto es ambivalente. Para finalizar, ¿dónde buscamos negocio? En América Latina, en Asia y en África. Y ahí venía el tema de por qué atraemos inversión para acá. La razón por la que atraemos inversión para América Latina, para Asia y para África es porque acá se crece a tasas muy agresivas. Y el dinero, en ese sentido, no es fiel. El dinero va a donde rinde más, es una planta. ¿Está? Y la realidad por la cual América Latina ha sufrido tanto en estos últimos 3 años es porque como nuestro presidente hizo una reforma fiscal importante, todo ese dinero volvió a Estados Unidos. Todo ese dinero generó que la bolsa americana en un año rinda un 16% en dólares. Entonces, entre hacer una inversión al 10% en países sudamericanos, hacer una inversión al 16% en Estados Unidos, el dinero ha ido a Estados Unidos a ganar al 16% en dólares. Entonces, pero cuando se acaba esa panacea, porque también nosotros en Estados Unidos este año es plano, y el gran problema de Trump es cómo va a inventar nuevo crecimiento económico, porque eso es su principal elemento. Cuando pasa todo eso, América Latina es en donde hay características muy importantes como el bonus poblacional, el perfil de crecimiento en el nacimiento de la clase media, hay todo por hacer en América Latina, y son en estos mercados en donde yo coloco $1 y en promedio voy a poder crecer hasta un 10 a un 15% por año frente a economías maduras como la europea o la americana, que una tasa normal va a ser el 1,5 o el 2%. Entonces, una de las motivaciones que tenemos para venir a invertir acá son las tasas de crecimiento. Ahora, nosotros como latinoamericanos tenemos que poder aprovecharla, tenemos que estar listos para poder captar esos procesos de inversión, explicando que entender que en América Latina hay volatilidad, entender que en América Latina hay coyuntura política, entender que tenés que dar respuesta a estas preguntas que te van a hacer y aprovechar de que va a haber un fenómeno de vuelta de fondos. Si la tasa de la Reserva Federal, como se dice, se mantiene plana y baja de nuevo, va a haber de vuelta un resurgimiento de interés en buscar procesos de inversión local. Para finalizar, ¿por qué Miami? Pues hablando de que estoy con mi comisionado, nosotros en Miami tenemos un trabajo entre lo público y lo privado muy a la par, muy a la par. Si nosotros logramos desde las cámaras empresarias trabajar con el sector público y hacemos los acuerdos público-privado, es una evolución natural en los procesos económicos. ¿Por qué Miami? Porque es un nodo logístico, porque hay un ecosistema de riqueza y porque hay un ecosistema de servicios. Como también lo tiene Montevideo, que hay un ecosistema de servicio, un ecosistema de riqueza y es un nodo logístico. Ciudades Nueva York, Londres, Dubái, Hong Kong. Miami hoy es una ciudad, una marca internacional. Quería destacarlo porque es un lugar para ir a encontrar fondos de inversión. Y para terminar, me gustaría dejar algunas palabras claves que son, las destaco de otra gente que la dijo hoy. Consensos. Si nosotros lográramos consensos, América Latina crecería sostenidamente. La realidad es que creo que no lo vamos a lograr y con las coyunturas políticas de corto plazo en donde seguimos buscando líderes mesiánicos para que nos resuelvan todo, no creo que se logre. Si lográramos competitividad, si invirtiéramos más en tecnología y en desarrollo, entender que hay una coyuntura geopolítica, que hay un cambio de época, que nos falta institucionalidad, que deberíamos invertir mucho en infraestructura, que deberíamos entender la macroeconomía y que no somos muy consistentes en el mediano y largo plazo, si lográramos solucionar todo eso, entender y solucionarlo, sin duda tendríamos mucho más éxito. En el medio, señores empresarios, tenemos que movernos en un mar bastante agitado, que además está afectado por la coyuntura internacional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Damián Valenzuela.
Bueno, escucharemos a continuación al ingeniero Luigi Piccoli, vicepresidente del Club de Ejecutivos de Paraguay. ¿Por qué invertir en Paraguay? Okay. Bueno, gracias. Primero, gracias por la invitación de ustedes de estar acá, de exponer esto. Vengo en representación del Club de Ejecutivos, que es una organización muy similar, porque estamos compuestos por empresarios y ejecutivos, accionistas, CEOs y primera línea de las empresas paraguayas en todos los sectores. Entonces realmente no es un gremio, no es una asociación que representa un sector solamente, sino realmente es muy transversal. Por eso pongo la misión, que realmente la idea es el escenario de desarrollo de los socios como protagonistas. Solamente una filmina, son 771 socios, CEOs, directores, gerentes de primera línea, y realmente cubrimos un montón de rubros: tecnología, seguridad, servicios, electrónica. O sea, realmente los eventos que hacemos representan mucho de lo que es la economía paraguaya. En esta línea, quiero seguir también con mi presentación de Paraguay, mucho más táctica, mucho más específica de lo que es realmente invertir en Paraguay, ir realmente a los temas más específicos. Por ejemplo, se trató acá lo que es estabilidad financiera del gobierno. Para que tengan una idea, el gobierno tiene 300.000 funcionarios públicos, 4.2%. Relativamente es un gobierno pequeño. La deuda total, 17.4% del Producto Interno Bruto. Esto nos da el diagnóstico de el mayor riesgo que tiene la economía latinoamericana, es el tamaño del gobierno. Si el gobierno tiene malas finanzas, el resto es poesía realmente, porque de alguna forma van a intentar resolucionar el problema con nuestra billetera, como lo decía nuestro colega, nos van a sacar plata para pagar las cuentas. ¿Cómo está Paraguay? Hoy no es grado de inversión Paraguay, pero en realidad el mercado internacional ya le considera como grado de inversión, porque realmente está captando a tasas muy similares a Estados Unidos. Una de las apreciaciones, por ejemplo, son las reservas internacionales, son el mismo número que lo que el Estado debe en moneda extranjera. Eso es muy inusual en un país. Eso permite que el Banco Central realmente no sea un objetivo de ataque a la moneda y que pueda realmente hacer una política consciente del cambio. Eso es muy, es muy resaltante eso en un país tan pequeño. El guaraní, por ejemplo, tiene 75 años, nunca ha sacado ningún cero. Los números son grandes en Asunción, pero realmente es porque ha tenido mucha estabilidad. Entonces lo que estábamos diciendo es, una cosa es poner dinero denominado en dólares que se convierte en moneda local cuando hay que sacarlo. Este es un ejemplo. Existe una ley de responsabilidad fiscal que limita al 1,5%. Es excepcional porque realmente es un número pequeño y eso incluye absolutamente todos los gastos del gobierno. O sea, obras públicas, lo que sea, está con un cap de 1,5%. Para la región realmente es un número muy bajo. Y como decía aquí, la captación de Paraguay está a 233 puntos básicos superior al bono americano. Esto es el mercado diciendo está siendo bien gerenciado el Estado. El otro tema que siempre nos mueve, por un lado el riesgo gobierno y por otro lado el riesgo de la pobreza, que generalmente es el caldo de cultivo de todas las políticas y el marketing del Estado en lo que es populismo. En esto Paraguay ha hecho un muy buen trabajo en la última década. Pongo los números acá, en que estos números son menores de lo que eran antes. Entonces, no es una cosa muy importante. La pobreza extrema es realmente pequeña y la pobreza total en realidad es el subempleo, que eso es lo que realmente, honestamente, se debería demostrar. En la suma de las dos cosas es el problema de alguien que necesita realmente trabajar. Fíjense, el desempleo o subempleo es el 7.4% de la población nacional y se ha reducido en 40% desde el 2012 al 2017. Significa que la brecha de la pobreza a nivel nacional denota una tendencia descendente en el periodo de los últimos 5 años. Esto es una buena gestión del Estado y por otro lado también
ha contribuido la cantidad de inversiones tanto locales como extranjeras. Esto es un buen tema. Esto posibilita que el Estado no necesite hacer programas como hacen los demás de transferencia de ingresos y que vayan formando un grupo de gente que no está acostumbrada a trabajar. Entonces, esto para mostrar los temas de riesgo. Esto es una cosa que ocurrió ayer. Pasó una media sanción la reforma fiscal, aprueba el Congreso, ahora va a diputados y lo más probable es que se apruebe. La observación acá es, si bien toda reforma tributaria tiene gente molesta en el proceso, esto ha sido en general apoyado por el empresariado. El empresariado solo pide ese dinero que va a recaudar más, que se gaste mejor. Pero increíblemente, ¿en qué país se da que se haga una reforma fiscal y que en general el empresariado esté de acuerdo? Se mantienen los triples 10, que son 10% de renta, 10% de IVA y 10% de impuesto de renta personal. Esto es un cuadro, simplemente para que vean los números, son muy pequeños. O sea, la idea no es entender el cuadro, sino simplemente ver que esto es un país con una presión tributaria muy baja y, como decía el colega, el impuesto es parte de cómo se gasta la riqueza. Esta es una filmina del Departamento de Hacienda que realmente se reduce la presión tributaria de 27,3 a 23,5. Un ejemplo solamente de todos los ángulos. El otro, en la parte de socios y accionistas nacionales, se reduce el 18,8 a 17,2. Realmente está quedando más interesante la parte tributaria y, como decían, Paraguay tiene la presión tributaria más baja de la región. Un ejemplo táctico es cómo se entra a Paraguay y se forma una industria o se forma una empresa. Un ejemplo, formar una empresa en Paraguay cuesta no más de $2.000 en todos los tipos de gastos. El proceso usual se puede concluir en 2 meses para operar realmente. Y lo que más cuesta son los honorarios de escribanía, que es el capital autorizado. Esos son los números, son muy pequeños, muy sencillos, es muy fácil de operar en Paraguay. Al inicio se habla mucho que cuando se entra en un país tiene que tener un board local, es solamente para la apertura y después se cambian los directores. Entonces eso no es un impedimento, simplemente el primer paso para entrar formalmente en la economía. Pero después pueden ser las personas extranjeras. ¿Por qué? Porque ellas van a adquirir una residencia muy rápidamente. Una gestión, pongo 6 meses, pero podría ser hasta menos. El costo no supera los $2.000 por persona. Y un punto muy importante que mencionábamos es que el impuesto de renta personal en esta misma reforma que acaban de pasar es renta paraguaya. Eso es muy importante. Hay muy pocos países en el mundo que tienen renta local. Generalmente todo es renta global. Entonces eso le complica a la gente que viene a vivir a Paraguay, en otros países, porque tiene que realmente tener una serie de doble tributación. En Paraguay es solo renta paraguaya. Otra cosa importante es cómo se contrata gente, cómo es ese vínculo laboral dentro de las sociedades que estamos, que se habla mucho de sindicalismo, de la presión, de cómo está la situación. La nómina para manejar empleados en Paraguay se puede manejar en Excel, no hace falta un software. El punto es que es muy sencillo. Los encargos sociales son 16,5% del empleador y 9% del empleado, 25,5%. ¿Qué significa ese número? Significa fondo de pensiones y significa seguro social, seguro de médico ilimitado. Ilimitado es que el Instituto de Previsión Social del Estado no tiene ningún tipo de límites de tiempo de internación ni nada. No necesita un seguro privado. La gente tiene un seguro privado para tener más comodidad, porque también la estructura del Estado no es tan cómoda o eficiente. Pero cuando hay una patología realmente complicada, hasta la gente normal que tiene medios va al sistema del Estado porque ahí cubre todo. ¿Cómo se le saca a los empleados? Estamos en la época en que siempre se pregunta cómo uno desarma la empresa. La desvinculación sin causa justificada implica una indemnización de un mes de salario. O sea, no hay ciencia ahí.
La estabilidad laboral se llega a los 9.5 años realmente. O sea, durante 9 años es suficiente para ver si el funcionario es bueno o no. No existen las aseguradoras de riesgo de trabajo. Como decía, el Instituto de Previsión Social cubre todos los riesgos. Si uno pone a los empleados en ese instituto, no necesita algún otro tipo de contrato. Los funcionarios privados no están sindicalizados, no hay sindicatos en Paraguay del lado privado, prácticamente no se sienten. Esto es una ventaja muy grande, por eso la parte laboral lo enfatizo como una cosa muy sencilla. ¿Cuáles son? Para resumir, un bajo costo de mano de obra, un bajo costo país en ese tema, acceso a las personas que toman decisiones, es muy fácil que le atienda a la gente del gobierno o conectarse con empresarios importantes en cada sector, es una alta rentabilidad para las empresas, como decíamos, es una rentabilidad de mercados emergentes. Y el último punto es 75% de la población tiene menos de 40 años. Este es el bono demográfico. O sea, hay mucha gente con ganas de trabajar y con ganas de ser capacitada. ¿Dónde están las oportunidades más obvias? Diría, completar las necesidades del sector eléctrico. Siempre se habla de privatizarlo. Yo no creo que sea viable privatizar el sector eléctrico paraguayo, pero sí necesita 2.000, 3.000 millones de dólares de inversión. Lo normal es que el sector privado haga esas inversiones y diluya el peso de la compañía eléctrica estatal en ese esquema. Procesamiento de materias primas agrícolas. Hoy ya llegamos al punto de que tenemos que exportar valor agregado. Ahí hay una capacidad de industrialización, producción de bienes sencillos que compitan con el costo China. Esto conecto con la idea de Brasil. La idea de Paraguay es producir a un precio que sea CIF China. Entonces, poder sustituir el conflicto de China o traerlo de China, porque lo vamos a hacer en Paraguay. Mismo que sea un poquito más caro, es mucho más fácil y los brasileños nos comprarían a nosotros. Hacer casas populares con largos financiamientos y cualquier oferta costo eficiente para la clase media y media baja. Y todo esto antes que Paraguay llegue al grado de inversión, porque ahí realmente se van a alterar los números y el entry price va a ser otra cosa. Desafíos de la inversión, para ser muy sinceros, hay una escasa información del tamaño de mercado. Los segmentos del mercado local son pequeños, o sea, realmente es difícil de generar economía de escala en eso. El mercado financiero local es muy cauteloso en financiar a muy largo plazo. Hay empresas que tienen una posición dominante en sectores económicos, es como decirles, bueno, en ese sector consideren otra opción que en esos sectores, y establecer plazos de ejecución muy ajustados. Estamos en Latinoamérica, a veces se hacen cronogramas muy justos y no son realistas. Entonces siempre tiene que dejar un margen, por eso son realmente consejos de cómo entrar en esta economía. ¿Cuál sería estrategia de inversión? Lo que no se debe hacer, todos son consejos más tácticos. Aterrizar de la mano de un político. He visto tantas empresas que llegan y se sacan la foto con un político al inicio pensando que van a conseguir mejores ventajas. Yo creo que no funciona en ninguna economía nuestra y siempre hay que estar alejado. El empresario tiene que hacer su trabajo separado de alguna expectativa de un apoyo político. Ofertar lo que ya existe pensando que la oferta será más barata. Paraguay es un país muy barato, entonces si ya existe una oferta local es mejor buscar otra. Por eso es lo que no se debe hacer. O sea, son consejos para ahorrar dinero. Especulación inmobiliaria, hemos recibido demasiada inversión inmobiliaria, va a demorar mucho el ciclo para desovar todo eso. Creo que ya no es el momento. Productos y servicios apuntados a la clase alta. Hay un exceso de oferta, es mucho más fácil vender a la clase alta porque hay margen. Yo creo que por ahí no es el tema. Formar una subsidiaria en base a sustraer recursos humanos de la competencia. Es un punto, es así. Si bien hay gente joven, hay un bono demográfico, esa gente necesita ser entrenada. La fórmula es captar a esa gente y tomarse el tiempo de entrenarla. Porque si se va a sacar de la competencia, realmente es una suma que da cero y al final esa gente va a terminar buscando un mejor salario y no va a ser leal. Y eso hemos visto muchísimo.
gente que entra, captura gente local y al rato se le va la gente de vuelta y no tienen nada en la mano. Buscar un punto de equilibrio de la sociedad local con facturación, licitaciones públicas. Se buscan grandes negocios, no hay muchos realmente. Y si esa licitación no se da o no se dan una serie de otros contratos, se va a perder esa operación. La viabilidad del proyecto depende de la eficiencia del gobierno. Como hemos dicho, tenemos que ser independientes de lo que el gobierno puede hacer, bueno o malo. ¿Cree que Paraguay es un paraíso fiscal? Paraguay es un país con bajos impuestos, pero tiene hoy y va a terminar teniendo todos los controles que exige el Gafilat. Entonces, tampoco no van a haber acciones al portador o no va a haber una serie de cosas que se esperan siempre de un país, de un paraíso fiscal. Retirar dividendos en lugar de recapitalizar. Pasé muy rápido a la filmina de impuestos, pero es así. Se pagan bajos impuestos si el dinero queda en el país y se reinvierte, pero si se retira hay una carga tributaria más alta. De cualquier forma es más baja de cualquier otro lugar, pero siempre vale la pena la reinversión, ¿no? Apostar a la privatización. Los sindicatos del Estado son muy fuertes, no están permitiendo la privatización, por eso la estrategia es construir capacidad alrededor de ellos. Lo que sí se debe hacer, presupuestar la inversión con funcionarios locales, entrenarlos en ese negocio. La gente que entra tiene que enseñar. La maquila, hoy son 456 millones. El objetivo de la maquila es producir para Brasil. Importar la alta gerencia con obligación de formar gente local. Eso es tan importante que la gente que viene a Paraguay le encanta Paraguay, se quiere quedar. Pero lo ideal como gestores, como presidente de compañía, tengo que poner una fecha de que tenga que formar la alta gerencia localmente y tenga fecha de vencimiento. El international staff tiene que tener una fecha de cuándo se va a ir. Capitalizar la subsidiaria, no contar con apalancamiento bancario. El sistema bancario paraguayo es muy sano, pero es muy conservador, muy cauto y realmente necesita un nivel de equity que se inicie. Crear empresas legítimas significa que sean empresas que realmente inviertan un capital. Paraguay es una sociedad muy pequeña, todos nos conocemos y sabemos si la empresa viene de verdad o simplemente viene a una fachada que alquila un piso, alquila 3 computadoras, 2 personas y está buscando. Hoy ya se sabe y realmente tienen que, cuando entren creando credibilidad. Establecerse y capitalizarse antes de hacer anuncios mediáticos rimbombantes. Es siempre hacer la tarea de casa mejor antes de sacarse la foto, salir en el periódico y decir lo que se va a hacer, porque realmente se vuelve una obligación y ustedes están aprendiendo. El Just Do It, poca consultoría, algo de estudio de mercado y después un beta test, conecta con la idea de que hay tan poca información de mercado que lo mejor es testar el mercado con un producto, con un servicio. Y a veces es más barato que hacer todo un estudio de consultoría muy costoso para después ver lo que pasa. Hacer varios intentos de varios productos. Identificar la oferta que no existe. Paraguay está todo por hacerse. Entonces, en vez de venir a copiar, es simplemente ofertar lo que existe en otros países. Y, por último, entrar de la mano de un socio local. Eso es tan importante porque el socio local le va a ahorrar tiempo, le va a ahorrar costo, le va a traer información captada por esa misma empresa que no existe y ese ahorro vale. Conozco gente que ha regalado acciones, pequeños porcentajes a un socio local y ese regalo de acciones se pagó N veces simplemente por los ahorros de tiempo y el time to entry realmente valía la pena. Ahora tenemos un video.
Está entre los países de mayor crecimiento en América Latina. ¿Ya sabe por qué? Descúbralo antes que sus competidores. 406.000 kilómetros de territorio, ubicados en una estratégica posición geográfica con abundantes recursos naturales, donde el 97% del territorio es adecuado para la producción de alimentos. Fuerza laboral joven, eficiente, motivada y a costo competitivo. El 70% de la población tiene menos de 35 años. Un país comprometido con la integración sobre la base de una relación ganar-ganar y eje de economías como productor de alimentos. Una de las tasas de retorno a la inversión más alta en América Latina en los últimos años, 22% en promedio. Crecimiento económico estable, inflación controlada, deuda externa cubierta con reservas internacionales, disciplina fiscal. El mejor clima de negocios de la región. Estabilidad de precios con una tasa de inflación por debajo del 5% y el 5.1% anual de crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos 11 años en promedio. Acceso a mercados con ventajas arancelarias y claves con el Mercosur y la Unión Europea, incrementando las exportaciones de manufacturas a un ritmo geométrico. Los costos más competitivos en impuestos, energía y mano de obra dentro de la región e incluso con respecto a los países asiáticos. Paraguay se abre al mundo como un ecosistema de negocios que tiene todo el potencial para seguir creciendo. Capacidad para triplicar la producción agrícola. Demanda de 100.000 viviendas por año. Primer productor mundial de energía renovable per cápita. Segundo productor mundial de stevia. Tercer productor y exportador mundial de yerba mate. Tercera flota de barcazas más grande del mundo. Cuarto exportador mundial de soja. Cuarto exportador mundial de energía eléctrica. Sexto mayor productor de soja, trigo y maíz. Sexto exportador mundial de carne. Le damos la bienvenida al país más competitivo de la región. Una tierra fértil con mucho por hacer, en donde a través de la integración podremos generar crecimiento, riqueza y oportunidades para todos. Paraguay. Muchas gracias, ingeniero Luigi Piccolo. Y por último, le toca el turno al doctor Cristian Rodríguez Chifele, director ejecutivo de Invest Chile, el desafío de una promoción de inversiones proactiva y con estándares OCDE, el caso de Invest Chile. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ADM por la invitación y para esta instancia sobre hablar de lo que está haciendo Chile. Lo que no voy a hacer, pese a que la tentación es grande, es hablar de las oportunidades de inversión de nuestro país y de presentarle un poquito qué es lo que pueden hacer en Chile, porque me quiero enfocar hoy día en política pública. El título del panel es Experiencia y proyecciones en la captación de inversiones, y lo que quiero contarles hoy día es cómo se ha vivido el proceso en Chile en los últimos 20 años de atraer inversión extranjera, qué hicimos, qué estamos haciendo y cómo se estructura desde el punto de vista de un país latinoamericano que está en busca de ser un país desarrollado, ¿no es cierto?, que está viviendo hoy día con estándares OCDE. Cómo hacemos el proceso de atracción de inversión extranjera, entendiendo a la inversión extranjera directa ya no solamente como una fuente de ingreso y divisas, sino que como una herramienta para el desarrollo productivo del país, ¿no es cierto?, para dinamizar mercados, para diversificar la matriz productiva y exportadora, buenas prácticas, investigación y desarrollo, etcétera. Sé que soy lo que los separa de un entretenido cóctel, una conversación y un partido de fútbol a las 8 de la noche, así que voy a tratar de ser lo más dinámico posible y atenerme al tiempo. Partir por decir que en un contexto de cuarta revolución industrial, el rol que puede jugar la inversión extranjera es fundamental. Muchos panelistas lo han repetido, la presentación del ingeniero Cantero del Banco Central de Paraguay lo estableció muy claramente, así que partimos de la base, ¿no es cierto?, de la importancia de la inversión extranjera, en particular en este nuevo contexto de cuarta revolución industrial. Tampoco voy a venir a evangelizar sobre cómo se atrae buena inversión extranjera en Uruguay, porque ustedes bien lo saben, cuentan con una agencia de promoción de inversión hermana nuestra, Uruguay 21, de clase mundial, que también hace el trabajo, y muchas cosas que voy a decir les van a ser conocidas porque son las cosas que también hace Uruguay 21.
Un poco de historia. ¿Cómo establecimos la atracción de inversión extranjera en Chile? Primero, hablar un poquito de un mito. A Chile le ha ido bien, es imposible negarlo, le ha ido bien atrayendo inversión extranjera. Pero la verdad que en la mayoría de los últimos 30 años, donde a nosotros nos ha ido bien haciendo esto, no teníamos una estrategia activa de promoción de inversión, sino que más bien una estrategia pasiva fundada en la firma de un contrato ley que firmaba el inversionista con el Estado. Aquellos que han estado en Chile deben conocer el nombre del decreto ley 600, que básicamente era un contrato que el inversionista extranjero firmaba con el Estado y le establecía ciertas garantías específicas. La virtud de esto es que fuimos muy tempraneros en establecer esto. Esto fue establecido en los años 70 y en un momento, ¿no es cierto?, en momentos difíciles en la región, se le establecieron garantías más allá de lo normal que establecía la región para los inversionistas, lo que lo hizo elegir Chile, en adición obviamente a un escenario favorable en cuanto a commodities. Así que nosotros hasta el 2015 contábamos con una institución que se llamaba el Comité de Inversiones Extranjeras y que básicamente administraba este contrato ley, pero no desarrollaba labores como hoy desarrolla Invest Chile o Uruguay 21. Tuvimos también otros programas específicos más activos, como aquellos entendidos en la Corfo, pero eran demasiado sectoriales y no eran lo que hoy entendimos por una agencia de promoción de inversión extranjera. Todo esto cambia el año 2015 con la creación de la Agencia para la Promoción de la Inversión Extranjera del Gobierno de Chile, Invest Chile, donde el país transita desde un enfoque pasivo de atracción de inversiones hasta una política activa de atracción de inversiones de alto impacto, ¿no es cierto? La misión de Invest Chile es implementar una estrategia proactiva para la atracción de inversiones con un foco de que esta inversión sea un motor para el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? Con un marco legal moderno. Obviamente es una gran ventaja que en Chile contamos con la red más amplia del mundo de tratados internacionales, cubrimos el 85% del PIB mundial, con TLCs que no son solamente rebajas de aranceles, sino que también estándares medioambientales, estándares sociales y otros que hoy día son fundamentales para la inversión que en el marco de las transnacionales debe llevar por fuerza hoy día también el apellido de ser sustentable. Creamos un comité, creo que es muy importante también, si voy a hablar de política pública, decir que nosotros dependemos de un comité ministerial para el fomento y promoción de inversión extranjera, es decir, no estamos sujetos a los vaivenes de un ministerio específico o de un mandato local, sino que nosotros servimos a todo el Estado de Chile. Entonces, yo hoy día soy responsable, por ejemplo, de promover la inversión en litio en Chile, mañana estamos en agricultura y al día siguiente estamos desarrollando servicios globales. Y eso es importante porque el Estado sabe que cuenta con un recurso específico para poder ser representado afuera. En mi experiencia, uno se sorprende con la capacidad que nuestros países, al menos en Latinoamérica, tienen en cuanto a sus ministerios para promover al Estado afuera. No es tan buena como uno quisiera. La verdad que es necesario, creo que los países tengan una agencia de promoción de inversión extranjera que pueda apoyar en la promoción, por lo menos de la cartera pública. Obviamente una nueva estrategia en relación al valor agregado, como les hablaba, y importante sobre todo para este escenario, hemos creado un consejo público-privado que asesora a Invest Chile para entregar una visión país de la inversión extranjera directa. Por lo tanto, un par de veces al año nosotros sesionamos exclusivamente para hablar de inversión extranjera por las principales cámaras, con representantes de los inversionistas extranjeros en Chile, con representantes específicos de sectores, etcétera, y tenemos una mirada continua y una retroactiva de alimentación desde el sector privado en cuanto a lo que es nuestra estrategia. Fuimos creados con un estándar de la OCDE, de hecho con recomendaciones de la OCDE, con los puntos más o menos como centrales de lo que hacemos, de lo que ustedes ven en pantalla hoy, ¿no es cierto? Obviamente, como todas las agencias, estamos en el extranjero presentando cartera mediante roadshows, pero también somos en definitiva una agencia comercial prestando asesorías a los clientes, a los inversionistas que llegan a Chile, con un foco importante en la reinversión. Les doy un ejemplo, quizás no conozco los números en Uruguay, pero en Chile alrededor del 30% de la inversión extranjera es reinversión, es decir, inversionistas que están en Chile que vuelven a invertir. Esos números en la OCDE son del 70%. Yo creo que este es un mal que tenemos muchos de los países latinoamericanos, que no entendemos el valor de lo que significa tratar bien a un inversionista para que ese inversionista vuelva a invertir, en vez de, ¿no es cierto?, volvernos locos por tener la novedad del inversionista que no estaba y ya llegó. La verdad que inversión es inversión, y si tú tienes a un inversionista contento que ya te conoce, probablemente incluso el delta es aún mayor. También, tal como Uruguay 21, tenemos un mandato de gestión de entorno. Nosotros tenemos el mandato de mejorar el clima de inversión en Chile, ya les hablo un poco más sobre eso. Y también hacemos obviamente generación y difusión. Por ejemplo, acabamos de lanzar la primera guía para inversionistas chinos en mandarín. Hacemos cosas así que realmente a veces tienen costos baratos y son muy positivas para que los países se hagan notar en otros mercados. Como los desafíos, y también tenemos el desafío obviamente de
de sacar y ser los portadores de la cartera pública de inversiones en Chile. Ya les hablo en un minuto, pero obviamente que el sistema de Public-Private Partnership que Chile ha establecido ha sido también una guía en cuanto a Latinoamérica. ¿Cómo nos estructuramos? Obviamente esto es solo una parte de lo que hace InvestChile, pero solo quiero destacar algunas cosas. Ya les hablé de la gestión de entorno, un mecanismo de Business Intelligence, es decir, nosotros tenemos una forma proactiva en que les vamos a tocar, encontramos, ¿no es cierto?, mediante un procedimiento de inteligencia de negocio a los inversionistas extranjeros, les vamos a tocar la puerta, les decimos, sabemos que usted tiene esta capacidad, sabemos que está pensando en Latinoamérica, quizás es momento que piense en Chile. Y yo creo que eso también es el corazón de lo que es ser una agencia proactiva, y es importante ocupar la capacidad internacional que tienen los países. A veces, si tienen el financiamiento para hacerlo con recursos propios, genial, pero si no, por lo menos vas a tener una capacidad diplomática, y esa debe ser ocupada de todas maneras para encontrar inversionistas de afuera. En ese caso, nosotros sentido tenemos apenas 4 oficinas en el extranjero, y no tenemos la intención de tener más, porque operamos mucho a través de ProChile y a través de la diplomacia chilena para poder, ¿no es cierto?, tener el mismo efecto, pero no tener un costo para el Estado, porque obviamente que hacer todas estas gestiones tiene un costo importante y alternativo. Y finalmente entregamos también servicios especializados, que también es muy importante. El inversionista llega y más allá de la presentación y de contarle lo bonito que es Chile, la verdad que llega con preguntas específicas, legales, cómo constituirse, cómo me va a afectar la reforma tributaria, etcétera, y eso tienes que ser capaz de responderlo como agencia. También les hablaba del tema de ser una agencia del siglo XXI, de tener identidad. Nosotros en la agencia tenemos 8 nacionalidades, hablamos 8 idiomas, tenemos una absoluta paridad de género y también un nivel de equidad salarial superior incluso al promedio de la OCDE. Creo que es importante mostrar todas estas cosas en el marco de tratar de establecerse como una agencia del siglo XXI. Les hablaba un poco de la gestión de entorno, de nuevo, entender el impacto que tiene la atracción de inversiones en cuanto al cierre de brechas, en cuanto a transferencia tecnológica, etcétera, ¿no es cierto? Nosotros estamos muy enfocados en servicios tecnológicos, en economía digital, también como igualmente lo hace Uruguay 21. De hecho, somos los portadores de una agenda de fomento a la exportación de servicios en Chile y, por ejemplo, para entender lo que eso significa, solo les doy algunos ejemplos de cosas que hemos hecho: un proyecto de 1000 programadores para Chile, un programa de atracción de talento que se llama VisaTech. Algo hice aquí mal pasé a apretar algún botón. Un programa que se llama VisaTech, que básicamente nosotros le damos una visa de trabajo a un inversionista extranjero que necesita traer algún recurso humano en temas digitales en el lapso de 15 días. Chile es complicado en el tema de visa y eso la verdad que los inversionistas lo aprecian muchísimo. Y también apoyamos obviamente la agenda legislativa en cuanto a transformaciones digitales. Es importante que también los árboles en el fondo no te priven de ver el bosque, y en ese sentido que las agencias también tengan la capacidad de remarcar en tu país cuáles son las cosas importantes para que el clima de inversión mejore en el tiempo, porque a veces uno está tan enfocado en atraer a un inversionista específico que puede perder ese foco. Me detengo en un par de cosas. Una, creo, muy importante también, y no siempre una cosa dada en nuestras regiones, es el tema de benchmarking, el tema de ser medidos. Y no medirnos solamente nosotros a nosotros mismos, sino que atrevernos a que nos midan internacionalmente. Mi colega de Uruguay 21 hablaba, ¿no es cierto?, de un estudio de la OCDE que se hizo en 2017, que estableció algunos parámetros para ciertas agencias, entre las que obviamente nos encontrábamos nosotros, y a través de eso nosotros dijimos: es momento de realmente medirnos y arriesgarnos a que nos califiquen bien o mal, pero tener claridad sobre cuáles son tus gaps, tanto como agencia como también como clima de inversión en tu país, para poder mejorar. Así estamos haciendo hoy día 4 cosas que son bastante pioneras en Chile. Una es una encuesta de inversión extranjera directa y el clima de inversión en Chile, en el fondo con especial énfasis en servicios globales, pero en tener unas cifras claras sobre inversión, empleo, salarios, ingresos y otras cosas de acuerdo a la inversión extranjera. Segundo, una encuesta para mejorar nuestro KPI, nuestros índices de performance. Tercero, una encuesta sobre el impacto de la inversión extranjera directa en la economía, y esto lo va a hacer la OCDE, y realmente uno siempre dice que es importante, pero específicamente establecerlo, ¿no es cierto?, por qué y cuáles son las brechas en recursos y capacidades limitantes que tenemos. Y finalmente el BID también nos va a dar a nosotros ahora pronto un resultado en cuanto a servimos realmente para atraer a inversión extranjera o no como agencia nosotros, y esperamos tener una buena performance, pero siempre el riesgo es que no te vaya bien, y creo que hay que atreverse para poder mejorar. Una de las cosas principales que hacemos como InvestChile es atraer la cartera, esto se pegó un poco, pero atraer la cartera pública. Esto
está un poco al revés, pero no importa. Nosotros somos los portadores de la cartera pública de Chile, es decir, todas las oportunidades en Public-Private Partnerships que salen del Estado, nosotros apoyamos a los distintos ministerios para poder captarlas. En ese sentido es importante también, ¿no es cierto? Les digo, por ejemplo, la cartera de infraestructura, que en Chile alcanza los 15.000 millones de dólares por los próximos 4 o 5 años, y esto es en hospitales, carreteras, etcétera, en energía, tanto en cuanto a transmisión como a generación, minería, por cierto, la gran minería llega sola a países como Chile, pero la mediana minería necesita apoyo y en ese sentido es importante que los países también la apoyen, turismos, etcétera, ¿no es cierto? Ahí mostramos un poquito un track record de ya 30 años en Public-Private Partnerships, que siempre los inversionistas lo destacan como algo muy importante, pero es también importante dedicarse como agencia y como política pública a las nuevas oportunidades de inversión, pensar en valor agregado. En ese sentido, solamente darles 3 ejemplos de cosas que estamos haciendo hoy día. Si me veo un poco cansado es porque llegué de Japón anteayer, de Japón y Corea, porque estábamos promoviendo las cosas que ven ustedes aquí en la pantalla. Primero, litio. Chile es el principal productor de litio del mundo, tiene 33% del mercado mundial y no tengo para qué explicarles cómo en un mundo de electromovilidad, ¿no es cierto?, donde empresas como Volkswagen dicen que en 2024 van a ser full eléctricas, lo importante que es tener reservas de litio y lo importante que es, y esto es lo que quiero destacar, tratar de darle al litio un valor agregado. Nosotros hoy día obviamente exportamos litio a granel, por así decirlo, pero tenemos una política pública específica en que el 25% de la producción de litio de Chile tiene que salir con al menos un valor agregado. Es decir, si no es una batería, por lo menos un cátodo, o obviamente si llega al automóvil incluso mejor. Pero eso es algo que estamos haciendo hoy día en compañía con la Corfo. Vamos a instalar el primer cable submarino entre Asia y Latinoamérica. Hoy día, como todos ustedes saben, cualquier dato que viene, por lo menos no sé cómo funciona en Uruguay, pero a Chile pasa básicamente por Estados Unidos y vamos a tener un cable directo que va a ser, ¿no es cierto?, una PPP impulsado por el Estado, y ya estábamos viendo posibilidades porque queremos que lo haga un consorcio desde Asia. Y es importante porque esta va a ser la puerta digital hacia Sudamérica, por tanto, la primera pregunta que nos hacen también en Asia sobre esto es cómo están vuestras conexiones con Uruguay, con Brasil, con Argentina, porque obviamente que esta va a ser la vía directa desde allá, así que es importante también pensar en las oportunidades mutuas en la conexión nuestra para que ese cable finalmente alimente a la región y no solamente alimente a Chile. Y también, obviamente, el 5G, que ustedes lo conocen, mucho hablamos de la Internet de las cosas, el Big Data y esas cosas, pero si queremos tener realmente un uso efectivo en cuanto a portable de estos, ¿no es cierto?, términos que tanto nos fascinan, la verdad que necesitamos un nivel de portabilidad distinta que lo da 5G. Hay muchos pocos países en el mundo que hoy día lo tienen. Corea, entiendo, el primero, y Chile va a tener un tender de 5G a fin de año o a principios del próximo año para poder ser el primer país en Latinoamérica en contar con esta tecnología. ¿Cómo trabajamos como agencia? ¿Cómo funciona, digamos, este mecanismo de atracción de inversiones? Entonces, de nuevo, como política pública, básicamente lo que les decía en cuanto a la proactividad. Cómo uno, ¿no es cierto?, va generando leads específicos y va buscando en los distintos mercados potenciales inversionistas, y obviamente, si ustedes ven ahí los números, de cada 800 puertas, de cada 800 empresas que uno identifica, al final no llegan más de 20. Por tanto, es un trabajo que es muy, muy lento, no lento, pero un trabajo que es muy fuerte, pero que finalmente, como te digo, da un valor agregado, y el éxito fundamental es cuando tú haces llegar a una empresa que sin tu participación no habría estado en tu país. Hoy día manejamos una cartera de alrededor de 14.000 millones de dólares de proyectos que estamos apoyando en forma definitiva para que sean invertidos en Chile. Estos son solo algunos ejemplos de empresas con las que trabajamos recién el año pasado. Por ejemplo, Google tiene su único centro de datos para Latinoamérica, lo tiene en Chile, lo acaba de instalar también, y bueno, ejemplos que, como dije que no iba a hacer promoción, no vale la pena destacar uno a uno. Pero es importante, ¿no es cierto?, somos una agencia nueva, y ver cómo, ¿cierto?, en los distintos países se puede aumentar esta capacidad de atraer inversiones. Nosotros partimos recién en el 2016, teníamos algunos proyectos en cartera que heredamos, pero básicamente no habíamos hecho ninguna búsqueda específica, y en 2019 llevamos en 1.500 búsquedas específicas de empresas, lo que se está transformando hoy día en 60 proyectos que se están materializando en Chile que de otra manera no existían. Y como bien dice el amigo Damián, que somos un poquito anécdota, ¿no es cierto?, si no somos México o Brasil, así que esto incluso lo hace un poquito más difícil de buscar específicamente desde nuestro lado, pero creemos que en eso
el tener una política pública de atracción de inversiones hace la diferencia en cuanto a poder promover tu país. Los números que tenemos, ¿no es cierto?, duros son que por cada dólar invertido en InvestChile en cuanto a la cartera, nosotros en el año 2018 ayudamos a traer $342 de inversión extranjera directa en Chile. El promedio de la OCDE es de 189, así que casi lo doblamos, lo que nos hizo obtener el premio a la mejor agencia de promoción de inversión extranjera en Sudamérica el año pasado. Somos una agencia que está orientada a resultados, eso creo que también es muy importante. Somos un poco un pájaro raro en Chile en cuanto a nuestros índices de performance, a nuestros KPI. Los KPI de resultados de InvestChile son monto de inversión materializado, número de empleos permanentes creados en Chile y proyectos específicos en cartera. Eso le molesta al Estado. El Estado en general, ¿no es cierto?, le gusta tener KPIs más de gestiones realizadas, de procesos, etcétera. Pero poner en el Estado un KPI duro, ¿cuánto es? Creo que escuchaba, ¿no es cierto?, la exposición de Damián, es algo que business siempre quiere escuchar y el problema es que te puede ir mal. Pero en ese sentido tienes que tomar el riesgo. Así que eso, no quiero, como les digo, Chile es un país lleno de oportunidades, estamos haciendo muchas cosas en términos no solamente de lo clásico, de lo que ustedes nos conocen, como es la gran minería, como es energía, sino que también tenemos un acento fuerte en servicios globales, les hablé de los temas de litio y otros, tenemos los temas de data center, etcétera, así que no era la intención contarle un poco de las oportunidades de Chile, pero obviamente que ahí está nuestro sitio web, tenemos una excelente embajadora en Uruguay, doña Iris Benninger, que está con nosotros, que también obviamente es la portadora de la oferta de Chile y tiene sus puertas abiertas en nuestra embajada para recibirlo y para contarles de qué podemos hacer juntos en Chile. Finalmente, con el compromiso, ¿no es cierto?, de no hacer promoción, debo decirles que no tengo un video de las bondades de Chile, pero que les sugiero buscarnos de todas maneras en YouTube y otros, porque tenemos también muy bonitas cosas que contar y los esperamos pronto en Chile. Les agradezco mucho, para nosotros es un privilegio poder estar aquí en Uruguay, en una república que queremos tanto y al mismo tiempo también, como les digo, poder compartir en un país que tiene una de las mejores agencias de promoción de inversión en el mundo como es Uruguay 21. Y para los amigos uruguayos, el lunes que gane el mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Tenemos algunos minutos para intercambio. No sé si alguien quería hacer un comentario, pero con relación a lo que decía Cristian, de que fuera de México y Brasil los demás somos una anécdota. En el caso de no lo dijo Damián, en el caso de una economía como Uruguay, bastante pequeña, no nos importa ser un personaje secundario en la anécdota, porque aún así puede resultar, para economías relativamente pequeñas, como la paraguaya o la uruguaya, puede resultar ser una muy buena noticia. Aportarte algo. Dos cositas. La primera es buen negocio ser el vecino de economías grandes como la mexicana y la brasilera. México, al final del día, su estabilidad o su perfil económico lo tiene que agradecer al convenio que tiene de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Lo que sí tenemos que entender es cuál es nuestra estructura y partir de esa estructura para desarrollar y hacer las cosas en las cuales somos buenos. Algo que me resultaba bastante cómodo en este panel es que tanto a Chile, porque yo trabajo mucho con ProChile y me junto y me gusta vender Chile, tanto como al Río Grande do Sul, no todo Brasil, el Río Grande do Sul, porque ese es un pequeño gran estado con 11 millones de habitantes y demás que tiene una potencialidad enorme dentro de Brasil, o el propio Paraguay, me resulta muy cómodo potenciarlos y venderlos porque definitivamente hacen muy bien su trabajo. Hay otros países que están mucho más complejos a la hora de explicar el tema del riesgo político y demás. Pero es una buena estrategia, en algunos casos ser pequeño, pero tenés que saber aprovechar, saber ubicarte en el lugar, porque América Latina en su conjunto y en sus asimetrías tienen lugares que son más ventajosos para una cosa o para la otra. Final de cuento, lo que mejor hace Chile, y esto yo soy formado en la Católica Valparaíso, mi maestría la hice en la Católica Valparaíso, y había un profesor chileno que a mí me marcó y que decía que era que los chilenos lo que mejor hacían era exportar empresarios, porque eran los dueños de los centros comerciales en Argentina, en Perú, dueños de la banca en Argentina, en Perú, en Colombia, dueños de la principal línea aérea que tiene conectividad a nivel Latinoamérica, y al final del día ese empresario internacionalizado latinoamericano
seguía viviendo en Santiago de Chile, seguía pagando impuestos en Chile y de alguna forma derramaba parte de ese gran mercado que terminaba siendo Latinoamérica. Por eso digo que hay un cambio de paradigma en donde no porque vivamos en Uruguay o vivamos en Argentina o vivamos en Estados Unidos o vivamos en Paraguay, tenemos que sustraernos y solamente pensar en vender nuestros productos, sino que tenemos que aprovechar nuestras propias asimetrías para generar negocios, porque Latinoamérica en su conjunto es un gran mercado. Y como lo decía Willy, para terminar, 60 millones de hispanos en Estados Unidos. Ahí tenemos otro supermercado potencial en una economía enorme, en donde si esos 60 millones de hispanos le vendés alguna aplicación tecnológica por $1 al mes, tenés 60 millones de dólares que embolsás todos los años, todos los meses en esa economía potente. Todo el tema tiene que ver con cómo nos presentamos frente a esta nueva coyuntura internacional. El otro tema inquietante, que creo que lo decías tú mismo, pero que han planteado todos los panelistas, es que van los empresarios adelante y los políticos siempre llegan tarde. Esto parece que no tiene solución, supongo que debe ocurrir en mayor o menor medida en todos los países, y luego cuánto se está avanzando en trabajar entre lo público y lo privado. Son dos dimensiones donde siempre aparecen tensiones, pero son tensiones que no tienen solución, van a seguir existiendo, y en todo caso, ¿cuáles creen que son las mejores prácticas o los mejores modos de que estas tensiones no terminen dificultando la llegada de inversiones? Perdón, no es que quiera acaparar la respuesta. Lo que pasa es que cuando trabaja lo público y lo privado, muchas veces en la América Latina terminamos en casos como el de Odebrecht. En el caso de Estados Unidos, con Willy, con la ciudad y con el exalcalde Tomás Regalado, la realidad es que los empresarios que vivimos en Miami nos gusta trabajar con el político porque es una persona que nos contribuye y nos ayuda a generar más valor agregado. Si uno tiene inversiones de real estate, por ejemplo en Miami, en donde hemos crecido enormemente, en la medida que el político nos ayude en su política de distribución de tráfico, de tránsito, y que nos ayude a tener una ciudad mucho más limpia, más ordenada, más segura, obviamente el valor de nuestro activo sube. Pero eso muchas veces tiene que ver con una cuestión educativa que en Latinoamérica es un deber que falta hacer. Parte de lo que se ha hecho, se ha reducido los impuestos. En la ciudad de Miami, cuando tuvimos la crisis en el 2010, la ciudad tuvo un déficit de $100 millones, que para una ciudad, $100 millones tuvimos que tomar medidas muy serias, que fue cuando yo regresé después de estar fuera 10 años. Una de las cosas que hizo el alcalde Regalado con la comisión es rebajar los impuestos, y eso trajo más inversiones. A veces una crisis crea una posibilidad. O sea, uno de los beneficios que tuvimos durante la crisis por 5 o 6 años, que vinieron inversionistas de afuera porque vieron la oportunidad de poder invertir, porque tenían fe en la ciudad y la seguridad que tenía la jurídica y fiscal. ¿Escuchan bien? Creo que en Brasil se ha ahora una comprensión más clara de que, al menos en infraestructura tradicional, el poder público tiene que hacer un trabajo muy específico, muy sofisticado, y ahora asistencia técnica es un tema que se está empezando a trabajar cada vez más fuerte, algo que viene tal vez de Reino Unido, las estructuras que existen en el Reino Unido para las alianzas público-privadas. Pero lo más importante es que nosotros, del sector público, tenemos que comprender que tenemos que capturar las ventajas del sector privado para hacer la infraestructura. Y esto no es tan simple de cambiar la mente, la cabeza de los actores públicos, de los políticos. Los políticos les gustan mucho conocer todo cómo es hecho, cuántos millones de metros de asfalto, de óleo se necesita para hacer una ruta. Esto no es lo importante al fin del día es cuánto es el peaje y si la carretera está buena. Entonces, cuando se habla aquí sobre KPI, todos lo conocen, pero cuando se habla en el sector público de KPI, casi se mira en las fases, se quedan como, ¿de qué está hablando? Entonces, hay que cambiar un poco la forma como algunos países, como Brasil, trabajan en infraestructura, y donde hay tecnologías disruptivas, la nueva industria,
Bueno, no se puede pelear el futuro. Eso es muy importante, porque muchos políticos quieren controlar y hacerlo de mejor forma. Vamos a arreglar la tecnología. No, la tecnología no se puede pelear. El futuro está viniendo mucho más rápido que todo lo que se puede pensar. ¿Me creo que es esto? Sí, yo agregaría eso, que además, ¿no es cierto?, de cobrar el peaje y construir la carretera, creo que hoy día es una obligación construir la carretera con un impacto ambiental mínimo, cumpliendo las normas sociales, etcétera. Es decir, tenemos que primero que factorizar que estamos en un mundo que no va a volver en cuanto a las quick wins y a las grandes ganancias que no están exentas del respeto a los temas ambientales, sociales, etcétera. Hoy día el gran challenge para la inversión minera en Chile son los estudios de impacto ambiental. En eso están parados hoy día todas las grandes inversiones mineras y probablemente yo también reconozco desde el punto de vista del Estado que si bien creo que se ha exagerado con algunas, de cierta forma, como separar los proyectos también por mucho tiempo, no se tuvo el rigor necesario, entonces eso causa que la balanza se mueva hacia el otro lado. Así que hoy día lo primero que creo que tienen que ser los países son adoptantes tempranos y al mismo tiempo legisladores pioneros. Y en eso obviamente nos cuesta. Hay un ejemplo en cuanto a la energía en Chile. A principios de la década nosotros teníamos los precios de energía para clientes regulados más altos del mundo. Teníamos más o menos $150 por megawatt hora, era el precio de energía para clientes regulados en Chile. Y lo que empezamos a hacer fue alguien que se atrevió y dijo, oye, pero a ver, tenemos la radiación más importante del mundo en el norte de Chile. Tenemos 4.000 kilómetros de costa y las mejores condiciones para energía eólica en Chile. Hagamos fast forward 9 años después, hoy día la última licitación que sacamos el año 2017 para clientes regulados fue de $32 por megawatt hora, es decir, más o menos la mitad del precio de energía, con cero apoyo en cuanto a subsidios y feed-in tariffs, cosa que ningún país europeo puede contar. Y a través de que hoy día el 20% de la energía se produce en Chile es eólica o solar, son energías renovables o mini hidro también. Y eso aparte de la energía, y eso fue porque alguien se atrevió también a ser un adoptante temprano y un legislador pionero. Así que yo creo que eso también son buenos mensajes para los países y hoy día eso hace también que cuando por ejemplo los inversionistas están pensando en Chile, eso uno lo vende muy bien. ¿Cierto? Un país de energía limpia del siglo XXI y uno le dice a la minería, mira, además de que estás en iguales condiciones competitivas, tu energía es verde. Ya me voy. Queridos amigos Willy, Bruno, Damián, Luigi, Cristian, gracias por enriquecernos en este panel. Gracias a ustedes. Felicitaciones a ADM.